Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, nos congratulamos mucho que le acompañe su señora esposa, doña Margarita Zavala de Calderón. Bienvenida, y además la recibimos con gran cariño y afecto porque sabemos que ella, como nosotros, nuestro compromiso son nuestros niños y nuestros jóvenes. Hace apenas un año, los precios internacionales del petróleo, la guerra contra la delincuencia someten a la sociedad por una nueva pandemia a quienes menos tienen. No podrá formar parte de la pobreza, sea que en cortísimo tiempo, si en la emergencia epidemiológica único, inimaginables, que haga irrelevante y al riesgo epidemiológico fue exponencial la legitimidad de un gobierno para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo no se equivoque con algunas palabras. México es un país con millones de habitantes y millones de no lectores. La indiferencia de los mexicanos ante la lectura de calidad mantiene al país inmerso en una progresiva catástrofe silenciosa, que de acuerdo a las últimas cifras difundidas por la UNESCO, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de lectura de 2.8 libros anuales por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por este organismo internacional y del promedio de lectura de la sociedad japonesa, noruega, finlandesa y canadiense, que ocupan los primeros lugares a nivel mundial con 47 títulos per cápita. La lectura se constituye en un proceso constructivo al que reconoce que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que, conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias, en un determinado contexto. Además, la lectura se convierte en una actividad eminente, social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad, y en una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, dándole su propio significado. Bueno, los procesos psicológicos que intervienen en el proceso de la lectura, por principio de cuentas, es la atención selectiva. La atención selectiva tiene que ver con la cuestión de que una persona aprenda a discriminar los estímulos externos o internos para de esa manera concentrarse en la lectura. El siguiente proceso psicológico que tiene que ver con la lectura también es el análisis, que es en el cual una persona va uniendo letras para formar palabras, palabras para formar frases y frases que forman párrafos, de tal manera que se da una secuencia lógica. Otro proceso es la síntesis, en la cual ya una vez que se hace esa unión de palabras, es donde se da la cuestión de la comprensión del texto. Ya no es nada más las palabras por palabras, sino que ya darles un sentido y un significado. Otro proceso psicológico también que tiene que ver con esto es la percepción, y es cómo la persona percibe esas letras, esos símbolos, y que se perciban de manera correcta. Quiere decir que la letra A no va a ser igual a la letra B, y se tiene que aprender a hacer esa distinción. Y por último, otro proceso psicológico que es muy importante es la memoria, que tiene que ver tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo porque es la lectura que vas desarrollando, tienes que irla asimilando y recordando. Y a largo plazo, ¿por qué? Porque se evocan recuerdos de otras lecturas o de otras experiencias y las vas uniendo. La lectura debe ser considerada hoy en día como un proceso interactivo de comunicación, donde se establece una relación entre el texto y el lector, quien a través de su capacidad lectora procesa, organiza, sintetiza, analiza y valora la información leída
para interiorizarla como lenguaje personal, construyendo su propio significado. La UNESCO, por su parte, al abordar la problemática mundial de la lectura, ha señalado que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la demostración de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva, señala la UNESCO, los libros y la lectura son y seguirán siendo, con fundamentada razón, instrumentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al construir de tantas maneras al desarrollo, se convierten en grandes activos del progreso. En esta visión, la UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí misma y es la base de otras aptitudes vitales. Bueno, la cuestión de la lectura, cuando nos da una apertura más analítica y crítica ante nuestro entorno, pues tiene que ver, ¿no?, con el hecho de ampliar tu universo de conocimiento, y a partir de esa amplitud de tu universo tú vas a poder confrontar, analizar y criticar tu mismo entorno. Se dice, ¿no?, que una sociedad tiene los gobernantes que se merece, y igualmente podemos verlo reflejado en cuanto a ver qué grosor de polvo tienen las bibliotecas. Y ese grosor pues depende, ¿no?, del análisis y de la criticidad que puede tener una sociedad. La matrícula de la SEP en el calendario escolar 2010-2011 suma 25.850.000 alumnos de educación básica, 4 millones de estudiantes de educación media superior inscritos en las modalidades de bachillerato y profesional técnico, en educación normal y superior, y posgrado poco más de 2.820.000 alumnos, además de otro 1.590.000 educandos que acuden a clases de capacitación para el trabajo, para llegar a un total aproximado de 34 millones de estudiantes activos en México, cifra superior al de la población de habitantes en los países del Cono Sur, excluyendo a Brasil y Argentina, lo que se supondría un sistema educativo de calidad que satisfaga las necesidades de la población. Pero según los resultados de la prueba PISA en el año 2009, nuestra nación ocupa el último lugar en las habilidades de lectura, en las que las incluían el retenimiento, comprensión, integración del texto leído. El alumno en la educación media superior y superior frecuentemente no entiende el significado de las palabras que lee, no entiende el sentido de lo que lee y no capta las ideas y sentimientos que el autor expresa. En los mejores casos, únicamente es capaz de descifrar los signos gráficos y emite fónicos, pero es pasivo y no le es posible ejercer la crítica y menos aún interpretar el texto. Evidentemente, la falta de lectura es un problema con conflictos a corto y largo plazo. La deformación del lenguaje, la extinción de vocablos, una pobre capacidad de crítica y análisis, aunado al desconocimiento general de una panorámica global que permite ejercer acción dentro de una sociedad como ser pensante. En el contexto de la educación superior mexicana, la problemática lectora se hace presente también en una gran mayoría de los estudiantes universitarios. Así lo establece un estudio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, realizado bajo la coordinación de Adrián de Garay Sánchez, con el objeto de conocer quiénes son y qué hacen los estudiantes en su tránsito por la educación superior en el nivel licenciatura, tanto dentro como fuera del espacio universitario. De una muestra nacional que comprendió a cerca de 10.000 estudiantes de diversas instituciones de educación superior del país, esta investigación llegó a las siguientes conclusiones. Un 48.4% de los universitarios mexicanos dedica entre 1 y 5 horas a la semana a la lectura de textos escolares, y un 21.7% más dedica entre 5 y 10 horas semanales a esta misma actividad. Dicho promedio semanal, señala la NUIES, resulta insuficiente para leer los textos necesarios que se incluyen en el currículum universitario y que requieren de un mínimo de lectura de 13 horas a la semana. Para respaldar esta aseveración, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que cualquier estudiante universitario estándar necesita invertir 3 horas y media horas al día a la lectura de textos para poder cumplir satisfactoriamente con sus tareas y responsabilidades académicas.
Otro indicador importante de este estudio revela que para poder satisfacer sus necesidades de información y lectura, el 50.6% de los estudiantes universitarios asisten a las bibliotecas de sus escuelas o facultades y raramente visitan otras bibliotecas fuera de su campus universitario. Un fenómeno que sin duda está presente en la comunidad universitaria de México es el hecho de que este estudio reveló que el 86.3% de los estudiantes universitarios de nuestro país sacan fotocopias para cumplir con la obligación de leer y hacer sus tareas e investigaciones académicas, mientras el 40.7% declaró que utilizan frecuentemente el Internet para satisfacer sus necesidades de información. Estos datos reafirman la denuncia del Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor, en el sentido de que en México se fotocopian 300 millones de libros al año, lo que equivale a fotocopiar entre 5.000 y 7.000 millones de páginas. Esto ubica a nuestro país como el número 1 de Iberoamérica en materia de piratería de libros. En relación al tipo de materiales elaborados como producto de sus lecturas, el 83.6% de los universitarios reconoció que les sirvió para elaborar resúmenes. Un 21.5% señaló que gracias a la lectura les era posible elaborar fichas de trabajo, y un 34% manifestó que la lectura les facilitó la elaboración de esquemas de trabajo. Estos datos nos demuestran que la lectura de libros y revistas especializadas constituye una práctica necesaria para que los estudiantes preparen sus clases y realicen sus trabajos escolares de manera óptima, lo que sin duda permite distinguir a los lectores universitarios más asiduos por su disposición, mejor vocabulario, más acervo informativo y por una gran habilidad y capacidad de síntesis, reflexión y análisis. Otro elemento importante que nos proporcionó esta investigación es el hecho de que una gran mayoría de los estudiantes universitarios mexicanos carecen de habilidades y motivaciones para leer y realizar trabajos de grupo. De acuerdo a estos resultados, solamente un 13.5% manifestó que con frecuencia leían y hacían trabajos en equipo, mientras que un 78.5% externó que nunca o casi nunca han leído en grupo para hacer sus trabajos académicos posteriormente. Estos datos difundidos por la AUNIES nos demuestran claramente la problemática de la lectura que presentan hoy en día miles de estudiantes universitarios matriculados en las diversas instituciones de educación superior de nuestro país, derivada principalmente de la falta de hábitos por la poca motivación que reciben sus maestros y del nulo interés de sus alma mater por fortalecer a través de programas permanentes de fenómeno a la lectura el desarrollo de sus capacidades lectoras en el entendido de que los paradigmas vigentes en el contexto mundial exigen de los nuevos modelos de información superior universitaria el desarrollo de nuevas características en el perfil profesional de sus egresados en los umbrales del siglo XXI en el contexto de la sociedad del conocimiento. Tomando en consideración lo anterior, el camino nos lleva al Centro Universitario Enrique Díaz de León. Según un estudio realizado este año, casi el 80% de los alumnos gusta de leer. Sin embargo, dicha cifra es cuestionada debido a que la gran mayoría de los encuestados trató de complacer al encuestador, lo cual fue notorio, al responder que sí le gustaba leer, pero que le resultaba aburrido, tedioso o intrascendente para su vida diaria. No obstante, la cifra de que el mexicano lee al año 2.8 libros se sigue cumpliendo en esta casa de estudios, ya que el 41.36% lee de 2 a 3 libros cada 365 días. Además, en dicha encuesta realizada, un gran porcentaje de los alumnos, equivalente al 20% de la población estudiantil, aseguraba aprovechar para leer durante los recesos escolares. Sin embargo, en la práctica lo anterior resulta un dato totalmente falso, ya que esporádicamente se ve leyendo a un alumno durante los recesos. Es cierto además que la influencia de la familia es un factor determinante para que una persona adquiera los hábitos de la lectura, y aquí es donde las estadísticas se dividen, ya que el 52.51% de los alumnos afirma que en su familia fomentan la lectura, mientras que en el 47.49% restante no ocurre de la misma manera. Aunque en dicho estudio aproximadamente el 80% de los alumnos dice leer por gusto, al hablar con docentes de esta institución mencionaban que les cuesta mucho trabajo hacer leer a los alumnos, ya que estos se encuentran renuentes a esta actividad.
Mira, frecuentemente yo me encuentro con estudiantes que odian leer, no les gusta leer, asocian la lectura con algo aburrido. Entonces, y también me encuentro con personas que no saben leer, o sea, que llegan a tener facultad y les pongo a leer así en voz alta y resulta que no saben leer. O sea, que no saben respetar las comas o los puntos, o no sé, entonces te das cuenta que no tienen habilidades lectoras, ¿no? O personas que leen y no comprenden lo que leen. Entonces, yo creo que hay muchos problemas, pues, ahorita con los universitarios de hoy, y siento que pues, no se les ha fomentado pues, un gusto por la lectura. También eso tiene que ver con la familia, ¿no? Si en tu casa tu papá y tu mamá no leen, pues también tú como que agarras ese ejemplo y pues también como que no se te hace atractivo leer. Y si el maestro todavía de pilón va y te pone un libro que no está a tu alcance, por ejemplo en literatura, que no está a tu alcance o no es de tu gusto, pues ya fue el acabose, ¿no? O sea, ya no te va a gustar la lectura. Recuerdo el caso de un maestro, cuando yo trabajaba en prepa, que él me decía que no le gustaba leer porque su maestro de secundaria lo hizo leer el Quijote. Y pues obviamente pues, el Quijote no está para un niño de secundaria, pues no es un libro apto para ellos, está fuera de su contexto, el lenguaje no es de su época, las historias no tienen nada que ver con su época tampoco, en una primera instancia, porque obviamente cuando tú ya te pones a analizar, te pones a leer, pues encuentras muchas cosas divertidas y descubres que te puedes reír de cosas que pues en la vida hacías, ¿no? O sea, que no sabes cuestiones de caballos, a lo mejor no te vas a reír como un hombre del siglo XVI, ¿no? Se reía de que su escudero anduviera en burro, ¿no? Mejor para eso no tiene sentido, ¿no? Pero para aquel tiempo que los caballeros tenían que andar en caballo, no en burro, pues era algo como gracioso, ¿no? Entonces yo pienso pues que mucho del problema de la lectura viene pues de parte también del maestro, de parte de la familia y también de la falta de interés pues por la misma persona que prefiere ver una película o que se lo cuenten o qué sé yo. Leer, además, es una actividad que ejercita el cerebro, motivo por el cual puede ayudar a prevenir enfermedades mentales como la esquizofrenia y el Alzheimer, ya que activa zonas que tienen que ver con la atención y la corteza cerebral, al estar en juego la memoria a corto plazo y el hipocampo es la memoria a largo plazo. Bueno, la manera en que la lectura ayuda a prevenir o a evitar las enfermedades mentales se da porque al momento de que una persona tiene el hábito de la lectura desarrolla con mucha fluidez y en cantidades enormes, por así decirlo, lo que es la creatividad, la imaginación. Sobre todo estos dos aspectos lo que hacen es que de alguna manera u otra sirven al individuo como una especie de fuga en cuestión de sus problemas. Y el hecho de desarrollar esa creatividad, esa imaginación, permite al individuo como que salirse de los problemas y como que verlos ajenos a él mismo, ¿no? Y eso permite que no se caiga en una cuestión de problemas mentales o de una enfermedad que pudiera desembocar ya en algo bastante grave como lo pudiera ser la esquizofrenia. Cabe mencionar que durante la revisión de los instrumentos aplicados, el formato era anónimo y solamente había espacio para identificar la licenciatura, la edad y el grado al que pertenecían. Varios alumnos indicaron su nombre en el espacio dedicado a su carrera, lo que evidencia que el alumno no lee y que su capacidad de atención no ha sido desarrollada satisfactoriamente como consecuencia de esto. En consecuencia, a pesar del panorama local, nacional y mundial, es evidente que el problema de la falta de lectura compete a autoridades estatales y educativas, como también al seno social y familiar donde se desarrolla el individuo, aunado a la falta de difusión de los medios masivos de comunicación por fomentar este hábito, pues quien desea manipular las mentalidades y opiniones de una población no está interesado en desarrollar una sociedad analítica, crítica y reflexiva, que cuestione o se oponga a los dictámenes que se establecen. Pues definitivamente lo que sigue pasando, ¿no? Tener una sociedad pasiva, tener unos políticos corruptos, tener una educación que gira en lo técnico y bueno, definitivamente esta parte, ¿no? Que el pueblo todavía no ha entendido y estas generaciones que todavía no podemos saltar, crear nuestro propio universo a partir de la lectura.
cuestión práctica o la cuestión de moda es más importante que la cuestión intelectual. Una sociedad pasiva está condenada a los deseos de unos cuantos. No obstante, entre las pocas personas conscientes de esta circunstancia está la solución para enderezar el rumbo de nuestra nación. La minoría de la gente que se gesta en los planteles educativos de manera aislada debe conglomerarse para hacer frente a esto. De ahí la importancia del desarrollo del hábito de la lectura en la población y su énfasis en los estudiantes de grado superior, pues estos serán los hombres del mañana.